Hola, bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, @librocarlitos, en Instagram, impuestos, Facebook, Carlitos y los impuestos. Nuestro blog, www.carlitosylosimpuestos.com. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Forma de Gobierno y diariamente publicamos un fundamento de la forma de gobierno de nuestro hermoso país. Vamos a empezar el programa de hoy. ¿Por qué quieren regular el outsourcing? Hola a todos nuestros radioescuchas. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Todos los que siguen y escuchan este programa es por diversas razones. La primera, porque seguramente tienen un negocio y quieren saber sobre impuestos. Otra posible razón sería que son jóvenes y les dejaron de tarea algún tema de los que vemos en este programa y quieren escuchar un punto de vista para compararlo con otros que se encuentran en sus libros, en YouTube y con sus amigos. También podría ser el caso que sean emprendedores y quieran conocer el área de impuestos, ya que al final de sus operaciones tienen que pagar impuestos y les gustaría saber la razón. Es cierto que a mí me gustaría que todos se interesaran en este tema, aunque sea solo en la parte general. Pero la realidad es que los únicos que lo conocen los impuestos son los contadores, los abogados fiscalistas y administradores de empresas principalmente. ¿Por qué hago esta reflexión de quién conoce o no los impuestos? Porque la pregunta de hoy tiene que ver con cierta experiencia en impuestos o cierta experiencia en ser pagar. Recordemos la pregunta del día: ¿por qué quieren regular el outsourcing? En semanas pasadas me tocó ver una entrevista con la secretaria de Trabajo de este sexenio, en donde explica por qué quieren regular el outsourcing. Voy a tratar de exponer sus puntos para después hacer un comentario de ellos desde la perspectiva del ámbito privado donde actualmente laboro. Empecemos. En entrevista que dio para un noticiero que está en YouTube, mencionó los siguientes puntos. El primero, jóvenes construyendo el futuro. Dicen que ganan 3.748 pesos mensuales de salario mínimo, a la par de su capacitación desde unidades económicas pequeñas hasta las empresas grandes. Segundo punto, la reforma laboral y justicia laboral. Antes los juicios eran de 4 años a 20 años, ahora serán las conciliaciones la principal herramienta. Si no se ponen de acuerdo, se pasan a tribunales laborales, con jueces y juicios orales, en una sola audiencia de desahogo de pruebas y sentencia. Ahora, se pretende resolver los problemas laborales en 45 días, en las conciliaciones, y, si no, en 6 meses en los juicios laborales, que serán orales, comentó la secretaria del Trabajo. Los juicios laborales no dependían del Poder Judicial, sino de las juntas de conciliación y arbitraje, y estas dependían del Ejecutivo. Hoy hay 8 entidades federativas que ya abrieron sus centros de conciliación y sus tribunales laborales. Sobre la democracia sindical, mencionó la secretaria del Trabajo que los trabajadores se pueden reunir de manera libre y pueden decidir quién los representa por medio de votaciones libres y secretas para definir quiénes son sus directivos. También comentó que los sindicatos sirven para negociar cada año los salarios de los trabajadores, prestaciones con las empresas donde laboran. Y ahora vamos a ver qué dijo sobre el outsourcing. Dice que la mayoría de las empresas utilizan esta figura incluso en el gobierno. También que la regulación del outsourcing no generaría que mucha gente se quede sin trabajo, al contrario, se tenía que poner orden, ya que el problema y el esquema de la subcontratación se fue acelerando y generando muchos abusos. Mencionó la secretaria de Trabajo que la relación entre la subcontratación y el comportamiento del empleo de cada diciembre es que despiden muchos empleados y estos los vuelven a contratar hasta febrero. Hay empresas subcontratistas que limpian su nómina en esas fechas, mencionó la secretaria de Trabajo,
En la pandemia, las empresas de subcontratación dieron de baja a sus empleados de un día para otro. También mencionó la secretaria de Trabajo que los derechos de los trabajadores se ven mermados porque son despedidos y contratados un sinfín de veces. También dijo que existe un subregistro en el Seguro Social con salarios menores a los realmente percibidos. Y esto afecta a temas de pensión, fondo de vivienda y a indemnizaciones. De acuerdo a la Secretaría del Trabajo, se pretende hacer una distinción clara de cuáles sistemas de subcontratación de personal y con los servicios especializados. Una empresa puede contratar con otra un servicio especializado porque no se dedica a eso, por lo que estas empresas no tendrían ningún problema. Lo que no se puede hacer es no hacerse responsable de tus trabajadores, es decir, de sus prestaciones. Hay empresas donde no hay trabajadores reconocidos y solo hay transferencia de personal por parte de las empresas de outsourcing para evadir las responsabilidades laborales. Esto no puede seguir pasando en nuestro país, comentó la secretaria del Trabajo en esa entrevista. Esto porque no solo defrauda a los trabajadores en sus derechos laborales, también a la Hacienda Pública, mencionó la secretaria del Trabajo, y a los institutos de seguridad social. La iniciativa que propusieron es importante de acuerdo a la Secretaría del Trabajo porque armoniza leyes, es decir, establece mismos conceptos de subcontratación en la Ley del Trabajo con la Ley del IMSS, por ejemplo. La Secretaría del Trabajo tendrá la facultad de otorgar permisos cada 3 años a las empresas de servicios especializados, donde se les revisará sus obligaciones fiscales, obligaciones de seguridad social. Menciona la Secretaría de Trabajo que las empresas tienen que hacerse cargo de sus obligaciones laborales de sus trabajadores y no transferir estas obligaciones laborales a las empresas de outsourcing o empresas de servicios especializados, como se les va a llamar después de que la iniciativa de ley se apruebe. Vamos a comerciales y regresamos. Hola, ya regresamos. Vamos a seguir contestando a la pregunta de hoy. ¿Por qué quieren regular el outsourcing? Como vimos en el bloque anterior, la secretaria del Trabajo explicó muchos puntos que tienen que ver con las empresas de outsourcing y su principal objetivo de regular con permisos para que puedan funcionar, con una renovación de cada 3 años como se propuso en la iniciativa. Pero desde nuestro punto de vista, ¿por qué quieren regular el outsourcing? Porque quieren darle una solución a un tema laboral, obligando a las empresas que legalicen su situación con sus trabajadores, es decir, que no los subcontraten de otras empresas y sean estos los que los contraten directamente con todas sus prestaciones laborales. Pareciera una buena intención por parte del gobierno, por medio de la Secretaría del Trabajo, pero pierden de vista muchos puntos que me gustaría compartirlos con ustedes. Punto 1. La reforma va a establecer controles y va a crear conductas penales, sanciones económicas, administrativas como infracciones, multas y sanciones, como dije, penales, como soluciones para promover el empleo y evitar la evasión de contribuciones. Punto número 2. Se establecen conductas de defraudación fiscal calificada. Dice utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, descritas en el artículo 15D, o realizar la subcontratación de personal a que se refiere el primer párrafo de dicho artículo. Esto quiere decir que se está criminalizando este tipo de conductas, pero a grado más elevado, al sostener que con ellas se comete el delito de defraudación fiscal calificado, lo cual implica aumento de la pena normal. Punto 3. Dar permisos a las empresas de outsourcing para su funcionamiento cada 3 años, lo que provocará es que no exista una libertad de trabajo por parte de las personas que quieran establecer una empresa de este tipo. Como verán, las buenas intenciones por parte del Estado en cuanto que todos los trabajadores tengan empleo y las empresas paguen sus correctos impuestos laborales de tales empleados podría generar lo contrario,
ya que todas las empresas de outsourcing podrían desaparecer por lo difícil que sería poder sacar los permisos de funcionamiento para ser empresas de outsourcing. Y si ya se consiguió pagar los altos impuestos laborales de los trabajadores que tengan en nómina, me refiero que además de los permisos tienen que pagar todos los impuestos que se establecen en las leyes fiscales de los trabajadores. Por lo que, desde mi opinión, para que el Estado logre el objetivo de que exista más empleo formal, que las empresas contraten directamente a los empleados y les den sus correctas prestaciones laborales y que estas empresas paguen correctamente los impuestos laborales, solo se daría con una simple solución. ¿Cuál creen que sea? Desde mi punto de vista es bajar los impuestos laborales. En la actualidad, todos los que tengan una empresa, trabajen en el área de pago de impuestos de una empresa, verán lo difícil que es pagar la nómina y pagar los impuestos que son de las retenciones de ISR por tener trabajadores y el pago de impuestos de nómina que varía del 2 al 3% en cada estado, más los pagos de IMSS, Infonavit, SAR, más capacitaciones de los trabajadores, pago de prestaciones como PTU y aguinaldo, liquidaciones si es que el trabajador se tiene que despedir, comedor y vales de despensa, entre otros. Tener un trabajador como pretende el Estado es muy caro, por lo que las empresas, al ver lo caro que sale un trabajador, optaron por el outsourcing. Así que si el Estado quiere los dos objetivos, que son de que existan empleos formales y que las empresas paguen sus impuestos laborales correctamente, la solución es esa: bajar los impuestos laborales. De lo contrario, al prohibir las outsourcing con las limitaciones de que funcionen solo con permiso que otorgue la Secretaría de Trabajo cada 3 años, lo que provocará es que estas empresas desaparezcan y sus empleados se vuelvan informales. Los trabajadores informales no pagan impuestos, provocando falta de recaudación que el Estado busca para su gasto público. Cuando el Estado presenta iniciativas de ley, en este caso la iniciativa laboral, debería ponerse en lugar de los empresarios, porque poder lograr utilidades mensualmente, año con año, es una tarea muy difícil de realizar, ya que si apenas empiezas es muy difícil competir con las empresas grandes. Y si son grandes, es muy difícil el pago de salarios e impuestos de tantas personas que dependen de la empresa, ya que si desaparece, mucha gente quedaría a la deriva y vulnerable al no tener dinero para el pago de su comida y sustento. La Secretaría del Trabajo hace mención que los jóvenes construyendo el futuro tienen alrededor de 18 a 30 años y están ganando 3,700 pesos mensuales, además de ser capacitados. Pero con ese sueldo, me pregunto, ¿pueden sostener una familia? La respuesta es no. Por lo que, desde nuestra opinión, para que los empleadores les den un mejor salario, tendrían que bajar los impuestos para que los empleadores ayuden mejor a esos jóvenes. En cuanto a la nueva justicia laboral, que será por medio de conciliación laboral y juicios laborales orales, deseamos mucha suerte en este cambio, además de que ayude a que exista una mejor impartición de justicia hacia los trabajadores de todo el país y mejores acuerdos entre los trabajadores y patrones. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos una posible respuesta a la regulación del outsourcing por parte del Estado. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en parmenaradio.org en la sección libros. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.